Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. A través de nuestro canal Matemática con ER, vamos hoy a trabajar con los ángulos y a través de estos, pues con la clasificación. Es oportuno destacar que en la geometría los ángulos son de mucha utilidad. Pero antes es bueno recordar qué es un ángulo. Un ángulo es la amplitud que existe entre dos líneas de cualquier tipo que concurren, que se encuentran en un punto en común llamado vértice. De igual manera y expresado con un lenguaje más coloquial, podemos decir que es la figura que se forma cuando dos líneas tienen un mismo origen. En tal sentido, vamos entonces a conocer la clasificación de los ángulos, que para este curso introductorio tenemos cuatro clasificaciones. Las mismas son ángulos agudos, ángulos recto, ángulos obtusos y ángulo llano. Ahora bien, el ángulo agudo tiene una medida mayor de 0 grados y menor que 90. Vamos a observar entonces cómo se forma esa gráfica de un ángulo agudo. Aquí tenemos el ángulo formado con estas dos líneas o semirrectas o rayos, como usted considere por el momento llamarle, tiene una abertura que no llega a los 90 grados. Si tenemos un transportador para poder hacer esta medida, vamos a observar que el trazo que casi sería vertical no llega directamente a los 90 grados. Entonces, todo este espacio comprendido entre los dos trazos colocados es lo que se llama ángulo y por ende tiene una medida mayor de 0 y menor de 90. Aproximadamente ahí hay una longitud de una medida de aproximadamente 88 grados. Igualmente con el otro ángulo que vamos a formar, tenemos aquí uno más pequeño que quizás podríamos decir que se mide 20 grados. Entre 15 y 20 grados tiene ese ángulo ahí, la abertura. Pasemos ahora con el ángulo recto. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Y ahí, como lo estamos observando en pantalla, fíjense que tenemos un trazo horizontal y un trazo vertical. Entonces, este espacio, claro, medido en el interior del ángulo, mide 90. Porque si la medida viene por el exterior, ahí hay entonces otra medida. Entonces, medido por dentro, mide 90 grados. Entonces, es el que mide exactamente 90 grados y sus lados son perpendiculares entre sí. Anotado ese caso, pues pasemos ahora a observar el siguiente modelo de ángulo recto, ahora con un color púrpura, para que usted observe también la posición de que tiene la misma, aunque colocado en una dirección distinta al primer ángulo que compartimos. Pasemos ahora entonces a lo que son ángulos obtusos. Estos son los que miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. En otras palabras, cuando estamos ya finalizando la medida final de este tipo de ángulo, no debemos llegar a 180 grados. Debemos quedarnos o estar por debajo de 179 para poder tener entonces un ángulo obtuso. En la siguiente clasificación vamos a colocarle el trazo horizontal que está
del lado derecho y el siguiente pues completa la medida de ese ángulo obtuso. Todo este hueco que está entre los dos trazos azules tiene una medida aproximada de mayor de 90 y menos de 180 grados. ¿Ven? Ahora pasemos con el ángulo llano. Este también es fácil de identificar. Es el que mide exactamente 180 grados. Por eso, en la clasificación de los ángulos obtusos, les detallé que no podíamos llegar a 180, simplemente porque ese 180 pertenece al ángulo llano. Se forma entonces, para decirlo de una manera concreta, cuando usted combina dos ángulos de 90 grados. 90 y 90 tenemos entonces 180 grados. El ángulo llano es aquel que tiene exactamente una medida de 180 grados. También lo podemos trazar en diferente posición porque no podemos solo limitarnos a que cada ángulo debe tener una posición ya acostumbrada, porque si no la veo así, pues no mide lo mismo. Depende cómo usted utilice el transportador. Hablando de transportador, pues aquí vamos a conocer ese instrumento que sirve para medir ángulos. El transportador tiene partes, por ejemplo, donde aparece la flecha roja, ahí tenemos el centro. El centro porque está justo a la mitad del transportador. Y si observamos la parte superior, coincide con 90 grados. De igual manera, tenemos entonces dos escalas. La parte interior, en la parte derecha, 0, 10, 20, 30, 40, 100, etcétera, hasta 180 es la escala interior de este transportador. Y del suyo también, porque todo transportador tiene esas dos escalas. Fíjense que tiene dos carreras, para que usted me entienda, de números. Una que va de derecha a izquierda y la otra de izquierda a derecha. De igual manera, y como estamos observando ahora del lado izquierdo, vamos a tener ahí la escala exterior. Es oportuno también señalarte que a ambos lados del transportador tenemos el cero, tanto para la escala exterior como para la escala interior. El cero es el parámetro para usted poder entonces tener una medida exacta de los ángulos que vayamos a construir. Muy bien, amigo, de mi parte, recuerde que ha sido siempre un placer llevarte este tipo de contenidos. No olvide compartirlos. También recuerde que es gratis suscribirse. Nuestro canal, Matemática con ER, estaremos siempre dispuestos a darte ese apoyo que necesitas. Un placer.